Bienvenidos a su clase de auditoría básica. Rubén Camargo, su facilitador. Y bueno, hoy vamos a tocar la última parte, corresponde pues a esta materia. Y vamos a hablar lo que es la cuenta por cobrar. Desde el punto de vista de la auditoría. Las cuentas por cobrar o lo que se llaman créditos a cobrar son los derechos que posee una empresa sobre terceras personas, naturales o jurídicas, pendientes de cobrar a una fecha determinada. Es decir, hay una factura donde José le compró a la ferretería Universal 2 martillos, 2 destornilladores y lo compró a crédito. Entonces la Ferretería Universal tiene esa factura firmada por él donde le dice que a fecha con un vencimiento, el señor José pues, debe pagarle a la Ferretería Universal un monto determinado. Entonces, pues, vemos que el objetivo pues, de estas cuentas por cobrar, pues, básicamente es proporcionar la información cuantificada referente al monto total de las recuperaciones que están pendientes de cobro a terceras personas, naturales o jurídicas, como decía, y que son operaciones normalmente o que forman parte del giro normal o específico de la institución o de la empresa. Las cuentas por cobrar van a representar derechos exigibles originados por las ventas, como lo mencionamos, de bienes o servicios, prestaciones de servicios, otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto análogo o como patrón referencial de las normas internacionales de información financiera NIF. Podemos hablar o hacer un pequeño ejemplo que de acuerdo a la normatividad aplicable a las cuentas por cobrar, se deben registrar contablemente un valor pactado y que hace ese derecho posteriormente exigible. Y de igual forma debe considerarse dentro de esos registros las afectaciones que sufre el valor pactado, como lo son, por ejemplo, los descuentos, las devoluciones o las bonificaciones. Es decir, si tenemos una venta, por ejemplo, de 6 millones, de 650.000 bolívares, se debe reconocer en las cuentas por cobrar ese monto. Pero si, por ejemplo, le efectuamos una bonificación o un descuento de pronto pago del 5% del total adeudado, vamos a hacer una cuenta aquí. Son 650.000 bolívares por el 5%, son 32.500. Entonces, a los 650.000 le resto los 32.500. Realmente mi cuenta por cobrar va a ser 617.500 porque me lo está pagando en el lapso de tiempo acordado y que si me lo pagaba en ese lapso de tiempo yo le iba a dar un descuento, entonces por ende yo lo que voy a recibir es un monto menor de los 650.000. Entonces eso debe reflejarse en la cuenta como tal. No, pues ya como estamos hablando de este nivel de auditoría, pues eso es un asiento bastante básico en contabilidad. Debe tenerse ya eso reflejado y manejado al dedillo. Cuando existen también cuentas por cobrar o cuentas por pagar de las mismas personas, pues se puede hacer un cruce o físicamente lo que llamamos compensación, de manera de que el saldo que quede puede llamarse de esa manera, saldo por cuenta por cobrar o cuenta por pagar. En los principios contables de las cuentas por cobrar, los principios generalmente aceptados, se puede mencionar lo que es el principio del conservatismo. Y ese pues trata o habla principalmente de que cuando existen incertidumbres, inevitablemente van a circundan muchas de las transacciones financieras. Hay
transacciones que se tendrán que reconocer mediante un ejercicio de la prudencia en la preparación de esos estados financieros, porque cuando se vaya a aplicar el juicio profesional para decidir entre las alternativas propuestas más idóneas o adecuadas para determinar la probabilidad del cobro, deberá optarse por la que sea menos optimista o el escenario menos real posible, o sea, donde tú digas, voy a pensar que no me va a pagar el 40%, el menos optimista. Ah, el más optimista no es que me va a quedar pendiente por cobrar el 10%. Entonces, ese es cuando hablamos del conservatismo, que es ser más prudente. Este principio pues se refiere a que las pérdidas serán registradas cuando se reconozcan y en ciertos casos cuando se estime que se va a producir, mientras que las ganancias se van a registrar solo cuando efectivamente se realicen. Yo puedo anticipar pérdidas, pero no ingresos. En el caso de la estimación, se va a crear para cubrir las pérdidas futuras de las cuentas por cobrar. Este momento aún no se ha perdido. Sin embargo, el principio del conservatismo recomienda ante esa duda o ante esa incertidumbre optar por una alternativa menos optimista y registrar la pérdida como si se hubiese ya producido. Entonces yo registro, cargo en mi débito pérdida por cuentas incobrables y le abono a la estimación para cuentas dudosas y las tengo allí como por si acaso, por decir realmente es así. Y lo mismo va a ocurrir en ciertos ingresos, según sea el caso. Por ejemplo, de la empresa que cobró intereses por anticipado por un préstamo que fue otorgado. Es obvio que tales intereses representan una utilidad que se realizará cuando transcurra el tiempo convenido y serán unos ingresos. Y será en ese momento cuando la empresa se habrá ganado los intereses y no cuando hayan sido cobrados. Por eso, a veces intereses cobrados por anticipado no son ingresos. Tienen que cumplirse o causarse el tiempo correspondiente para que efectivamente sean considerados como ingresos. Y ahí también estamos hablando en el principio del conservatismo. Y también es definido también este principio diciendo que cuando se deba elegir entre uno o más valores para un activo, debe optarse siempre por el de menor cuantía o el de menor valor. Ese es el principio del conservatismo. El otro principio, lo que es la realización contable, podemos hablar también de que se refiere a la determinación del por qué y a partir de cuándo se considera realizada una transacción. Se considera que una transacción ha sido realizada desde el momento en que, o a consecuencia de ello, se ha producido un cambio en la situación financiera y en los resultados del ente económico en cuestión. La unidad de medida va a utilizar el término a cuantificar las transacciones y eventos a que enfrenta una empresa. Si el activo fuese presentado en diversas unidades de medida, tal como bolívares, kilos, metros, litros, eh, maquinarias, camiones, sería complicado analizar porque por lo menos haría su análisis va a ser inútil en unidad de medida. Por eso es que se hace indispensable reducir esta diversidad de unidades de medida a una sola que sea homogénea. Esta unidad de medida es la monetaria, pues a través de ella se pueden cuantificar todas las transacciones que una empresa realice. Cuando hablamos de la unidad de medida, entonces buscamos es unificar las diversas unidades que traen y llevarlas a una sola, a una homogeneidad. Y que la medida es pues la monetaria. Otro principio es el de la revelación suficiente y que este se refiere a cuando la información generada por contabilidad
o por la contabilidad presentada en los estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo, absolutamente todo lo necesario para juzgar los resultados de las operaciones de la situación financiera y de la entidad en particular que se está trabajando. Cuando se dice que los estados financieros deben contener revelación suficiente, no solo se refiere a la cantidad de ella, sino también a la calidad. El criterio de selección de la información mostrada es fundamental. ¿Para qué? Para evaluar el comportamiento de la entidad. La información debe ser todo lo relevante que se requiera en aras de alcanzar los fines perseguidos. Para lograrlo, se necesita lo siguiente: que los estados financieros deben ser elaborados en forma suficientemente clara que permita formarse un juicio acerca de la situación financiera, los resultados obtenidos en la obtención de los cambios y la posición financiera que presenta. También deben estar claramente identificados con la razón o denominación social de la entidad económica y, por supuesto, la fecha y periodo al que se refiere. Y las notas, por supuesto, de los estados financieros forman parte integral de los mismos estados financieros. También en las cuentas por cobrar se presentan los casos de las cuentas incobrables. Y si bien es cierto que las cuentas por cobrar se deben registrar las afectaciones que éstas sufren, una de estas afectaciones son las estimaciones de las cuentas incobrables, conocidas también como estimaciones de incobrabilidad o de difícil cobro o estimación para cuentas de cobro dudoso. Y estas estimaciones, pues, que otorgan créditos, y por eso es que surgen estas cuentas por cobrar, pues están sujetas a que puedan o no recuperarse, porque no todo el mundo va a ser buen pagador. Pueden darse casos de que por X o Y circunstancia no se pueden recuperar el 100% de mis ventas a crédito. Entonces, esto a su vez implica un riesgo. Y por ello es que antes de otorgar cualquier tipo de crédito, deben estipularse las políticas que habrán de seguirse para que esta clase de operaciones sea lo menos riesgosa en cuanto a la recuperabilidad. Las estimaciones de cuentas incobrables van a representar la cantidad que razonablemente no se va a recuperar en efectivo de las ventas de mercancía o de las prestaciones de servicio que se hayan dado bajo la condición de crédito. Perdón. Eh, esta, esta es más común en las empresas que venden a crédito bienes y servicios, porque si no se encuentran muchos clientes o están en un mercado competitivo muy alto, entonces tienen que buscar las maneras de ser más atractivos y la prestación del servicio o la venta del bien a crédito pues puede generar algún tipo de atractivo para que los potenciales clientes los escojan a ellos. Pero ellos a su vez en ese momento pues asumen un riesgo porque existe la potencialidad de que no les paguen esas cuentas. Y entonces eso a la final pues debe contabilizarse como un gasto o una disminución de su utilidad, por lo que es mínimo una pérdida. Y vamos a hacer un repaso de ello, podamos ver de mejor manera eh, las cuentas incobrables. Entonces, hay unas metodologías para que puedan eh, estudiar o ver las cuentas por cobrar. El primero es establecer un porcentaje de las ventas netas a crédito. Entonces, aquí podemos mencionar, un pequeño ejemplo, que las ventas a crédito son 725.000 y que es el 2% de las ventas. O sea, los 725.000 le sacamos el 2%, nos da 14.500.
y 725.000 menos 14.500, lo que efectivamente espero cobrar serán 710.500. Entonces, el asiento que yo debo hacer para estimar la posible no cobrabilidad de 14.500 es cargarle pérdidas incobrables, 14.500 en el debe, y le abono a la estimación para cuentas dudosas, 14.500. Y allí ya calculé sobre la estimación sobre un porcentaje de las ventas a crédito, las ventas totales. Método del porcentaje de las cuentas por cobrar clientes. Bueno, ya no veo las ventas, sino busco el saldo de las cuentas por cobrar. Y también podemos calcular el mismo 2%. Entonces, al cierre del ejercicio económico, las cuentas por cobrar al cliente son 875.000 bolívares. Yo le saco el 2% y es 875.000, el 2% son 17.500. El asiento es exactamente lo mismo, pérdida por cuenta incobrable, estimación para cuenta de cobro dudoso, por 17.500 bolívares. Un tercer método que me dice que es de calcular un método del porcentaje de cada cliente en particular. Pues bueno, se busca cada cliente y a cada uno de ellos se le determina o se le asigna un monto en particular. Y vemos aquí que Casa Real tiene 257 y creemos que es el 5% de lo que tiene que no me va a pagar. Casa Pérez, 200.000, es un 3. La Casa del Toro, de los 200.000, el 10% no me va a pagar. Calculamos en cada uno de ellos y sumamos. Vemos que la cuenta por cobrar es diferente, ya es un poco menos de lo que teníamos pensado porque va a ser 28.850 el monto que debo calcular de estimación. Y entonces así es como presentamos de alguna manera lo que es por el porcentaje de ventas a crédito, porcentaje de cuentas por cobrar o de manera individual, cómo hacer el cálculo para la estimación de cuentas de cobro dudoso. Y vemos como cuenta, la cuenta por cobrar, determinado como cuenta incobrable, deben aparecer en el renglón del activo o debe ser cancelada. Para cancelar estas cuentas, debe el mayor aparecer en cero. Aquí tenemos otro caso que dice el saldo neto, 880.000 las cuentas por cobrar, 71.600 es la estimación para cuentas de cobro dudoso. El saldo neto de la cuenta por cobrar es 804.400. ¿Cómo lo reflejamos en un balance? Bueno, lo podemos ver así. El efectivo en caja y banco, 75. La cuenta por cobrar monto total menos la estimación para cuenta incobrable, que es 71.600. Y vemos que aquí abajo me da 808.400. Entonces el total activo corriente es 883.400, la sumatoria de caja y banco más la cuenta por cobrar neta. Los documentos por cobrar o efectos por cobrar se van a, cuando las ventas a crédito y para tener una mayor garantía de estas ventas o tener carácter legal, se solicita al cliente que firme un giro, una letra de cambio o un pagaré. Estos documentos por cobrar legalmente está amparada por los documentos negociables o la misma factura. Y aparte, pues va a tener estos documentos como el pagaré o la letra de cambio. El pagaré me representa una promesa de pagar una suma de dinero a una fecha específica, estipulada. Y la letra de cambio es un documento de deuda a corto plazo, que dicho documento no tiene carácter legal, más bien está garantizado por la moral y la confianza de la
entidad o de la empresa emisora. Para calcular los intereses, se usa interés simple, capital, por la tasa, por el tiempo, el número de días. Y los documentos por cobrar solo pueden registrarse en una sola cuenta, llamamos documentos por cobrar, ya que tienen a la mano los derechos de cobrar, esto en una tasa de interés y a la fecha de vencimiento específica. Eh, Hablamos de qué objetivos busca esto, pues comprobar si las cuentas por cobrar son auténticas y tienen origen de las ventas. ¿Qué pasa? Nosotros como auditores tenemos siempre que tomar en cuenta de que pueden haber casos o situaciones en donde dice, ah, cuentas por cobrar. Y nosotros como auditores debemos verificar si efectivamente existen o no existen esas cuentas eh, por cobrar. Y existen pues varias maneras de confirmarlas. Y ahorita pues al final veremos algunos modelos de circularizaciones de cuentas por cobrar, porque tenemos que dirigirnos y establecer nuestra base de selección para determinar, decir, ah, son 1.000 clientes, 2.000 clientes, X, pues no me da chance a lo mejor de visitarlos a todos, pues entonces debo escoger de acuerdo a la materialidad, la cuantía, a qué clientes debo visitar o cuáles deseo yo seleccionar de manera de tener una confiabilidad de que esas cuentas por cobrar que me dicen allí que están por cobrar sean efectivamente. También se debe comprobar si los valores registrados son realizables en forma efectiva y cobrables en bolívares. También se debe comprobar de que esos valores corresponden a transacciones y que no existan devoluciones o descuentos o de cualquier otro elemento que deba tomarse en cuenta. También hay que comprobar si hay una evaluación permanente respecto a los intereses, a los reajustes del monto de las cuentas por cobrar para efectos del balance. También debemos verificar la existencia de deudores incobrables y el método de cálculo, como hablamos. También hay que determinar si hay o no continuidad dentro de las normas aplicadas de un periodo a otro, porque yo debo ser consistente. Si estoy escogiendo porcentaje de las ventas a crédito, para el siguiente año debo tomar porcentaje de las ventas a crédito. Si tomé en el año anterior un porcentaje particular para cada cliente, para este año también debo ser un porcentaje particular de cada cliente de estimación. Debo ser uniforme, debo mantener esa continuidad. Y permitir, por supuesto, evaluar el sistema de control interno contable por medio de cuestionarios y entrevistas y flujogramas. Ya ustedes pues habrán visto que existen muchos programas de auditoría y hay cuestionarios y que esas preguntas se deben preguntársele a las personas encargadas y eso te va a permitir también saber y tener criterio o el juicio profesional para saber si las cuentas por cobrar están llevadas correctamente o no. Entonces, aquí voy a mencionar unos procedimientos de auditoría eh, que son básicos, necesarios, indispensables para cuando tú vayas a hacer la auditoría. Verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de las cuentas por cobrar. Eso es primero, que a veces está algo escrito para tú poder tener base y decir, ¿está acorde a la política o no está acorde a la política? Porque si no hay una política, tú dices, bueno, no, esto está aquí al libre albedrío y como el que quiere, al que quiero le doy crédito, al que no, no, y a unos le reviso, a otros no. Eso tiene que haber una política previa. También debo determinar la eficiencia de la política para el manejo de las cuentas por cobrar. Si existe, también tengo que ver si se está aplicando correctamente esa política. Verificar que los soportes de las cuentas por cobrar se encuentren en orden y de acuerdo a las disposiciones legales. La factura es el requisito fundamental que me da o la que hace que nazca el derecho de yo poder cobrarle a una tercera persona por un bien o un servicio que yo le presté. Y tiene que cumplir de que esté a nombre de esa persona en el lapso, los tiempos, si está vencido o está por vencer, la forma en que me le va a pagar, etcétera, etcétera. Los movimientos en las cuentas por cobrar se registran adecuadamente o no. Eso es importante también, la manera en cómo está contabilizado. Revisar
que existe un completo sistema de control de las cuentas por cobrar actualizado y de acuerdo a las condiciones de la empresa. Es importante que se haga el seguimiento. Si hoy se pagaron cuentas por cobrar, verificar de que efectivamente el dinero caiga a la cuenta de la empresa, que se haga el descuento adecuado a esa cuenta por cobrar, porque si ya llegó el dinero a la empresa, pues ya deja de ser una cuenta por cobrar. Eso es importante que se compruebe, esa verificación. Eh, las modificaciones también, por supuesto, de las cuentas por cobrar que sean correctamente autorizadas y por quien corresponda, porque a veces se otorgaron créditos y se acerca el vencimiento y a lo mejor puede haber una modificación, bien sea porque aboné una parte y quedo debiendo el resto. Entonces debo estar verificando de que quien autorizó ese pago posterior, si no va a generar un pago adicional, algún interés, si no va a generar nada como tal. Hay que verificar quién autorizó, cuándo lo autorizó y si eso está efectivamente correcto, de acuerdo a mis políticas. También debo verificar que las cuentas por cobrar estén adecuadamente respaldadas, el soporte, todo lo demás, las medidas. También debo comprobar que las cuentas por cobrar estén vigentes y que las medidas de seguridad que apliquen eh, estén adecuadas. Cuando antes existían las aseguradoras de cheques, ya hoy en día esto no se usa porque pues, prácticamente el cheque está en desuso. Todo el mundo usa transferencias, los que manejan en monedas en bolívares, o ya el pago es en efectivos en moneda extranjera y es allí donde surge ahora mayor delicadeza y mayor cuidado en las transacciones que se cobran en moneda extranjera, porque hay que ajustar a las políticas y tomar en cuenta de que a veces el hecho de que por no querer reflejar el IGTF y no quererlo pagar, ese 3% de impuesto, que a la final no lo pagas tú, el cliente lo paga es quien hace el pago, pero luego el sí contribuyente especial está en la obligación de retenerlo. Es importante que se tengan esas condiciones y esos controles muy importantes. Se debe verificar la existencia de un manual de funciones del personal encargado del manejo de las cuentas por cobrar, al igual que el conocimiento y cumplimiento por parte de de los clientes y los deudores. Se debe controlar el efectivo recibido de mis proveedores o de mis clientes en este caso, eh, efectuar las compensaciones de cuentas por pagar contra las cuentas por cobrar, según el caso, y controlar las notas de débito y crédito, las rebajas por revoluciones o por volumen de compras. También debe mantener su control de los cheques que han sido anulados, según el caso. Aquí voy a pasarles que vean una ratificación de saldos de cuentas por cobrar. Y vemos aquí que está la fecha en que se está haciendo. Nosotros como auditores vamos a escribirle a Moyle Los Andes, que es un cliente de la empresa que nos ha contratado, y dice así: nuestra empresa se encuentra llevando a cabo la auditoría anual de su estado financiero el 31 de diciembre de 2023, la cual es realizada por la firma de auditores MG Asociados. Entonces, nosotros somos MG Asociados y ellos nos están autorizando la Madera San Juan, que es nuestro cliente. Entonces, dice en este sentido, agradecemos sus buenos oficios a fin de que sirvan en enviar a la mayor brevedad posible estos últimos, o a nosotros, mejor dicho, la ratificación adjunta en la cual se requiere una serie de datos relativos al saldo de su apreciable cuenta, con corte el 31 de diciembre de 2023, utilizando el sobre que se le maneja en vía anexa. Su pronta respuesta nos permitirá verificar la correcta información llevada a nuestros archivos y cuenta. La presente cuenta o la presente no es una cuenta de cobro. Aquí, esto pues se hacía de manera escrita y se enviaba en un sobre y
Incluso ya iba sellado con el sobre, ya estaba la estampilla para que retornara donde tenía que llegar, bien sea la firma o la oficina de la empresa de Madera San Juan, pero lo ideal es que llegara al auditor para que él de manera directa recibiera. Hoy en día, por los efectos tecnológicos, lo que se usa es el correo electrónico de ida y vuelta. Se envía el correo y ese mismo correo pues también nos reciben y nos dan la respuesta. Pero este es un formato y se le coloca la firma digital del representante legal de la empresa Madera San Juan, del señor Raúl, para que verifique, muele los antes de que nosotros como auditores MG no estamos a lo loco haciendo un trabajo, sino que está autorizado por la empresa como tal. Y entonces ellos pues nos van a ratificar y nos van a decir que sí o que no. Entonces, nosotros le hacemos el modelo, se lo enviamos, le decimos auditores externos, tal, donde están ubicados ellos, dice, le informamos a ustedes que el saldo de nuestro cargo es por un valor de 540.000 que aparece en los libros de Móvil Los Andes, al 31 de diciembre es correcto o incorrecto. Si es correcto, pues marcan con la X y dicen que sí, y si es incorrecto, dicen que no, dicen por qué no. Entonces aquí cuando me digan que no, yo voy a decir, no, mire, no es correcto porque nosotros en fecha tal pagamos tal factura, tal, y el saldo que debemos es este. Ah, bueno, hay que verificar. Y entonces allí es donde empiezan las diferencias y salen las diferencias. Y ven aquí, pues, firma la empresa a quien nosotros le enviamos. Eh, igual se hace cuando se van a ratificar saldos en los bancos, o en el efectivo, como otras pruebas de auditoría, pero ahorita, principalmente que estamos hablando de las cuentas por cobrar, vemos que existe ese modelo de certificación y verificación que te permite luego a ti vas a comparar y vas a hacer como un mayor de todas las comunicaciones que tú enviaste, eso totaliza un monto. Y vas a comparar todas las verificaciones que te van a decir si está correcto, no está correcto, tal, te va a dar un nuevo monto. Entonces vas a tener saldo según libros, saldo según auditoría y la diferencia. Y luego, pues, establecerás, y según tu criterio y tu juicio profesional, si tú ves que la diferencia es menor a un 5% y no requiere mayor, eso quiere decir que no va a requerir ningún mayor trabajo de auditoría en detalle, pues tú sencillamente tienes confianza en el monto de la cuenta por cobrar y bueno, haces tu hoja en tu área de cuenta por cobrar y dices, ah, bueno, se revisó esto, se hizo tal actividad, dando este resultado y en mi opinión, considero que las cuentas por cobrar presentan pues razonablemente la situación financiera. Más sin embargo, recomiendo que hagan los siguientes ajustes, tales y tales y tales. Colocas los cientos ajustes que tú creas o que salgan de esa confirmación. Eh, y así sucesivamente con las demás áreas de auditoría que tú estés realizando. De esta manera, culminamos nuestra cátedra. Espero haber podido ver sintetizado esto tan enorme que es en algo lo más puntual posible, pero que sirva de referencia para ustedes. No me resta más que darles las gracias por su atención y participación. Ya este es el último examen de las cuentas por cobrar. Lo que me resta es desearles éxito y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.